Vivimos con diabetes, pero podemos tener un futuro dulce. Hola, hola, bienvenidos a No Soy de Azúcar, el podcast donde hablamos de diabetes sin miedo, sin culpas innecesarias y sobre todo llevándote mucha información e historias de valor. Soy Madeline Arnaud y estoy muy feliz de acompañarte en este episodio que llega a ti gracias a Body Shop junto a mi compañera Wendy Cepeda. Hola, Wendy. Hola, Madeline, ¿cómo estás? Pues precisamente de eso vamos a hablar hoy. De esa frustración que a veces tenemos las personas que vivimos con diabetes y a veces sentimos hasta culpa porque la glicemia nos sube y nos baja sin razón aparente. Sí, yo he escuchado personas que tienen diabetes decir, pero yo hice todo bien, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se dispararon estos niveles? Entonces creo que vamos a llevar un poquito de luz en cuanto a este tema. Claro, cuando sube y baja la glicemia comienzan las dudas, comienza la revisión, los chequeos, la frustración y la ansiedad que a veces sentimos. Sí, pero lo importante es que sepas que este episodio no es para apuntarte con el dedo, no es para juzgarte, sino para que tengas información y sepas qué es lo que debes hacer, por dónde sí, por dónde no, y puedas manejarte de la manera más adecuada posible según tus necesidades. Y para ayudarnos a entender eso, tenemos aquí a una endocrinóloga que es una aliada importantísima de la Fundación, con una trayectoria de más de 20 años en el sector. Tenemos con nosotros a la doctora Dolly Mejía. Bienvenida, doctora Dolly, qué placer tenerle con nosotros hoy. Ni más feliz de estar aquí. Ni más feliz, qué bella. Doctora, gracias por acompañarnos y ya de inmediato queremos entrar de lleno en el tema. Y una de las primeras preguntas, quiero que vaya guiada justamente a esa primera visita que puede hacer un paciente que llega y le dice, no entiendo qué pasó con mi glucosa cuando aparentemente estoy haciendo todo lo que debo hacer. ¿Cuáles pueden ser esos principales detonantes, digamos, que puede hacer que se desequilibre? Históricamente se ha construido un mito enseñándonos que diabetes era glicemia, azúcar, harinas, insulina. Pero el control de la glucosa en la sangre está mediado por múltiples aspectos. Hay aspectos modificables que son intrínsecos a tu actividad, tu medicación, tu dieta, tus ejercicios, pero hay otras cosas que no dependen de ti. El estrés, el sueño. Existen hormonas contrarreguladoras y existen hormonas que inducen a que desde tu cuerpo, de las reservas de grasa, se pueda generar azúcar. Esa es la magia que ocurre durante la noche. ¿Por qué en la noche no nos morimos por una hipoglucemia? Porque tu organismo produce azúcar a partir de grasas y de proteínas. Entonces, lo primero que quiero que entendamos, que diabetes es mucho más que culpa, que responsabilidad, que insulina, que azúcar. Hay otras tantas alteraciones metabólicas de tu cuerpo que en algún momento te salvaron la vida, pero que en el contexto de la diabetes pudieran estar un poco alteradas y son las responsables muchas veces de que a pesar de que tú hagas muchas cosas bien, no estés alcanzando los objetivos. Así que, lo primero, liberarnos de la culpa. Ganémosle 2026 ya tiene fecha. Te esperamos este domingo 14 de junio a las 8 de la mañana en el Jardín Botánico para caminar juntos por la prevención, la concienciación y la vida. Adquiere tus entradas en tuboleta.com.do. Súmate, apoya y sé parte de este gran movimiento. Excelente. Doctora, y con relación a eso mismo, esas subidas, esas bajadas sin razón aparente, ¿eso le pasa solamente a las personas recién diagnosticadas o le pasa a una persona que tenga 20 años viviendo con la condición? Eso le pasa a todo el que vive con la condición. Lo que sucede es que cuando llegamos nuevos a una ciudad es una nueva experiencia, desconocemos esos intríngulis, esos detallitos, esos truquitos y nos agobian. Lo primero es establecer una comunicación honesta con tu médico, desde la verdad, desde tu necesidad de conocimientos, porque no es algo transitorio, es algo que te puede acompañar a lo largo de toda tu vida. Por eso es imperativo que tengas las herramientas, comenzando por el conocimiento. Bien, ya usted nos adelantaba un poquito de qué lleva a una persona a que se le descontrolen sus niveles y también nos mencionaba que dentro de esos factores están el estrés, la ansiedad.
¿Qué tanto pueden influir o no esos valores y por qué sucede esto a nivel químico de repente biológico? Imagínate, existe un grupo de hormonas, unas familias que se llaman contrarreguladoras, que son las que te defienden cuando te baja muchísimo el azúcar. Y son básicamente la hormona del crecimiento, la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol. Ya nada que decir, aquí mucha gente sabe, estrés, cortisol. Asustarse, estresarse, adrenalina, noradrenalina. Entonces, estas hormonas impactan de manera directa en el incremento del azúcar en la sangre, porque buscan azúcar desde lugares donde estaba almacenada desde otra manera. Y esto hace que tengamos hiperglucemias, o sea, subiones de azúcar mediados simplemente por el estrés. Y esto se manifiesta igual en adultos y en niños, porque hay mucha gente que dice, no, los niños no se estresan, los niños no tienen problemas de ansiedad de repente. Entonces, esos valores y cambios se ven reflejados igual en un adulto con diabetes que en un niño con diabetes de repente. Lo voy a contar desde la experiencia vivida. Uh-huh. ¿Qué cosa más aterradora? Cuando mi madre me abandonaba, salía, se iba. Quería morir, me daba palpitaciones. Y era una niñita. Ese llanto desgarrador, esa sensación de no poder, todo eso impacta de manera negativa en lo que es el control metabólico. Y definitivamente, chiquitos y grandes, todos somos susceptibles a ser afectados por el estrés. Bien, o sea que sobre todo en esas temporadas de estudio que son bastante estresantes, si tenemos un niño que esté con la condición, pues es importante poner ojo ahí también para que no haya un descontrol o un desbalance. Temporada de exámenes, en mi caso, aprenderme la tabla del 7, Sí. la tabla del 9, fue estresante en mi infancia. Entonces, entendamos, los chiquitos también pasan por situaciones de estrés, muchas veces condicionadas por el desconocimiento de qué está pasando. Por eso, desde su nivel, es importante la comunicación con ellos y explicarle de la manera simple y que ellos puedan entender. Y así se van a estresar menos. Y no solamente el estrés, tenemos entendido también que los adolescentes, la adolescencia, ese descontrol hormonal, la menopausia en las mujeres, la andropausia, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona el organismo que está pasando por esa transición y la diabetes? Requiere la personalización y el ajuste, porque son momentos puntuales de la vida. Nacimos sin dientes, nacimos sin pelo. Tenemos dientes, tenemos pelo, sabemos hablar, porque a lo largo de nuestro existir hemos ido adquiriendo otros elementos que garantizan, evolucionamos, y esos elementos garantizan nuestra supervivencia. Asimismo, en la pubertad hay una explosión. Para verlo de forma simple, recuerden, un niño que creció de golpe con voz ronca, o de repente está hablando muy grave y sale la agudeza, porque está ajustándose a sí mismo en toda la esfera hormonal, porque se produce un incremento sustancial en las hormonas sexuales y son esteroideas y tienen que ver con el metabolismo global y en particular. Es un momento de la vida donde se incrementa la síntesis de proteína y donde el cuerpo tiene que reinventarse y readecuarse. Por eso los adolescentes son objeto de un cuidado muy especial en cuanto al control metabólico por la alta variabilidad, independientemente del aspecto emocional que viven, que a veces es catastrófico, que necesitan un apoyito mayor, un entenderlos y ponerse en ese cuerpo que se hizo de grande cuando él tiene todavía un alma de niño. Y los adultos, por ejemplo, ya que estamos entrando en los 50. Andropausia, menopausia, son otra vez estallidos catastróficos en materia Volvemos de a ser adolescentes otra vez. Como adolescentes, exactamente, debemos reajustarnos, porque entonces aquí comenzamos a perder algunas cosas. Dentro de ellas está, por ejemplo, la masa muscular, la masa ósea, y necesitamos reajustarnos. Tenemos que entendernos y ser un poquito más compasivos con nosotros y menos severos, menos jueces. También tenemos en ocasiones, por ejemplo, a lo largo de la vida, hemos visto los ejercicios. Son fabulosos, parte de la piedra angular del tratamiento. ¿Y qué les digo? Si existen fenómenos metabólicos como algo que se llama el fenómeno
del alba y el fenómeno de Somogy. Este episodio llega a ustedes gracias a Body Shop y a Metrum, bombas de insulina sin cable. Que son súper frecuentes. El del alba yo lo ¿Con qué se conocía, el come otro eso? no. No, yo no Ay. conozco ninguno, así que me lo explican los dos, por Pues favor, vamos gracias. a contarle. De repente me levanto y lo hice todo bien, chicas, y tengo la glicemia súper alta. Y dice su mamá o dice su esposo, ¿algo comiste? Sí. Pues pudiera ser que la dosis, para aquellos que usan insulina, la dosis basal no fue suficiente, lo que quiere decir que ese guachimán, que es la insulina en cuanto a tu control de la glicemia, tuvo un turno más chiquito, no duró las 24 horas que necesitabas cobertura y en la madrugada te subió. Eso se llama fenómeno del alba. Pero hay uno que se llama de Somogy, así como los japoneses, como el Oye, ese es sushi. nuevo para mí. Exactamente, que está dado por una combinación entre las hormonas contrarreguladoras y la hipoglucemia. Y con Somogy pasa al revés. En lugar de ser que te sube mucho el azúcar, es que te bajó el azúcar en la madrugada y tus hormonas contrarreguladoras dijeron, no, tenemos que salvarle la vida. Suben el azúcar y en la mañana sale esa glicemia alta. Pero cuidado, bendito. de repente no es hiperglucemia, de repente es hipoglucemia en la madrugada, entre las 2, las 4 de la mañana. Por eso, cuando una persona hace hiperglucemias en la mañana, debemos hacerle determinaciones de glucosa en la madrugada para poder saber si es alba, que es por falta de insulina en esa dosis de la O sea, mañana, por un o si es exceso. un Somogy, que puede ser un exceso de insulina, o que hiciste ejercicio y no te alimentaste adecuadamente tarde, o que la cena fue insuficiente. Oye, eso está Pues mira, sumamente aprendí interesante. algo nuevo. De hecho, mi doctor me ha cambiado la dosis de insulina lenta por las noches, por eso mismo, y eso lo detectamos gracias al sensor. Claro. Vaya. Para aquellos que no tienen sensor, lo que se recomienda es la cuantificación de por lo menos 7 puntos con tu glucómetro, que es antes de cada comida, 2 horas después de cada comida y a las 3 de la madrugada. A eso iba. Ustedes están hablando desde el punto de vista de personas que ya conocen muy bien todos sus valores, que saben ver su glucómetro, que tienen experiencia, que ya tienen mucho tiempo con diabetes, digamos, pero de repente alguien que recién debutó con diabetes, ¿qué otros signos pudiera ver, además del glucómetro, que le dicen, mira, tú estás bien haciendo tu dieta, estás bien también con tus ejercicios, el glucómetro te está marcando mal, pon atención a estos factores en específico que te pueden dar señales de que no necesariamente son tus hábitos los que hay que corregir, sino algo más? En el mundo ideal, Wendy y yo queremos que todas las personas que viven con diabetes tengan acceso a glucómetro, Claro. a tirilla y a Eso lancetas es y básico, alcoholcito. básico. Porque eso es como la cuchara para comer. Ujú. O más aún, es más indispensable. Entonces, lo importante es que existen síntomas y los síntomas nos pueden ayudar a saber incluso por cuánto anda el azúcar. Si estás orinando mucho, si estás teniendo mucha sed, si te estás poniendo flaco sin hacer dieta, puede ser que el azúcar esté subiendo. Y eso quiere decir que para que el azúcar en sangre te haga orinar mucho, debe estar por encima de 180, porque ese es el tope que tiene el riñón para torear y enmascarar y no dejarte saber. Cuando tienes a la inversa ansiedad, nerviosismo, puede ser que esté bajando. Cuando tienes hambre, también. Y eso quiere decir que está por debajo generalmente de 55. Pero cuando te estás apagando, cuando te estás casi cayendo, pudiera ser que estás con neuroglucopenia. Y eso quiere decir que es peligrosísimo, que tu glicemia no está en concentraciones suficientes para mantener el alerta y para alimentar a tu cerebro. Y pudiera ser que esté por debajo de 40. Entonces, si estoy nervioso, a comer algo. Pero si tengo síntomas de mareíto, de que me estoy apagando, urgente, busca ayuda
y avisa a alguien. Sí, me encanta que la doctora lo dice tan detallado y con ejemplos que se pueden vivir día a día, porque así a la gente se le queda. Porque yo he escuchado personas, Marito, una mentica, un guineo, con eso listo, y no hacen algo más allá para asegurarse de que estas escenas no se repitan, no se agraven. Así que gracias por eso, doctora. Gracias. Un aspecto súper importante, a propósito de tu comentario extraordinario, es que dicen, búscame una mentica, búscame algo. Una agüita de azúcar, un poquito de azúcar. Esos son azúcares simples. ¿Y qué van a hacer? Van a subir el azúcar de golpe. Muy bueno, te van a sacar de ese bache. Pero ese azúcar, como es simple, no tiene el mollero, no tiene el poder de mantenerla como debe ser para que vuelvas a tener hipoglucemia. Por eso, si bien es cierto que te comas el dulcito, la mentita, tienes que comer un azúcar complejo. Llámese un pedazo de pan, una galleta, una fruta, un pedazo de arepa. Para que la glucosa se mantenga en meseta y no tengas otra hipoglucemia todavía peor en unos minutos o en unas horas. Como se habrán podido dar cuenta, hablar con la doctora es hablar con una persona de vocación, una persona que parece que estudió lo que quería estudiar. ¿Por qué usted eligió la endocrinología, doctora? Este es casi un misterio. Les voy a confesar, una primicia les voy a dar. Sí, realmente yo quería ser psiquiatra. Me encantaba la conducta. De hecho, hice hasta una maestría en psicología y yo quería ser rocharchista y psiquiatra. Pero me di cuenta de que muchos trastornos emocionales tenían un fundamento orgánico. Y luego en mi tránsito pude ver cómo desde la endocrinología los pacientes con afecciones hormonales tenían tantos trastornos emocionales, desde la negación, desde la depresión, cuando te dicen que vives con diabetes y que tú crees que el mundo se acabó y simplemente comenzó un color diferente con el que vas a vivir. Entonces decidí que endocrinología era el espacio ideal donde yo podía acompañar a la gente que tenía ese trastorno que pudiera ser emocional, pero que tenía un origen somático, orgánico. Y para mí es un ambiente mágico. Sí, porque las hormonas inciden en las emociones de los seres humanos. Sí. Doctora, dentro de ese camino que usted tomó ya cuando decidió estudiar medicina, cuando ya empezó a tratar a los pacientes y demás, ¿hay alguna historia en particular que a usted se le haya quedado presente por algún motivo u otro que nos pueda compartir? Definitivamente. No voy a decir su apellido, se llama Isidro. Isidro es la representación de por qué estudié endocrinología. Un paciente mío se acerca y me pide de favor que le recomiende un buen psiquiatra para su mejor amigo. Su mejor amigo tiene 57 años, es camionero, un gigantón, moreno fuerte. Y le digo, pero déjame verlo. Cuando llega Isidro a mi consulta, le digo que me haga la historia. Isidro me cuenta que cuando él está trabajando, se le suben unos seres que se apoderan de él y él no sabe lo que le pasa. Definitivamente, soy endocrinóloga, tengo sesgos que me da mi profesión y que Dios trabaja conmigo. Se me ocurrió prestarle mi glucómetro, chicas, y decirle que cuando se le subieran los seres, alguien le hiciera un glucotest. Los seres eran hipoglucemia. Ay, doctora. Isidro fue capaz de salir desnudo de su casa por la neuroglucopenia. La mujer vivía avergonzada de que su marido estaba ya loco. Y tuvimos que empeñar la nevera, tuvimos que empeñar la estufa u otros enseres para que él se hiciera una cuantificación de insulina, porque cuando él me trajo los valores del glucómetro, estaba en 30. Isidro sigue manejando su camión. Si me ven en la calle y un moreno grande me aborda, me abraza y me levanta y me dice mi negrita, es Isidro. Isidro fue operado, tenía un insulinoma y publicamos su caso como alteración de la conducta de origen orgánico. No estaba loco. Wow. Lo que necesitaba era un buen diagnóstico. Qué impactante, Señores, doctora, yo he estado ahí, no me he desnudado, pero yo he estado ahí. Antes de ser diagnosticada, tener la glicemia alta, yo salía de mi trabajo y yo no me acordaba cómo yo llegaba a mi casa. Wendy, por amor a Dios. Yo no me acordaba.
Wow, yo no sabía que podía llegar hasta ese nivel. Y llega a un punto, doctor, en el que ya no es reversible esto, si no se trata a tiempo. Se puede controlar, pero lo que sucede es que la hipoglucemia es la causa de muerte, de mayor subregistro. La gente se muere de hipoglucemia, por eso es que Wendy y yo queremos glucómetros y monitores. Así mismo. Porque la gente se muere de hipoglucemia y dice, murió del corazón, amaneció muerto, no saben de qué. Porque después que pasa la hipoglucemia y el paciente muere por hipoglucemia, ya no hay cómo diagnosticar ese número. Por eso es que tú tienes los síntomas y tú dices, ay, me siento mareadito, préstame una mentica, pero medirte realmente es lo que te va a dar a ti la información que tú necesitas. Para generar los cambios definitivos que salven tu vida. Totalmente. Nosotros como dominicanos, y me anoto ahí también, tenemos la mala costumbre de dejar todo para después, de ponerle curita a las cosas y no buscar el trasfondo de los síntomas y las señales que nuestro cuerpo nos da. Entonces, parte de lo que queremos llevar con estos episodios es que ustedes sepan que hay que dar unos pasitos más allá para que luego la cosa no se complique más. Se lo vamos a dejar ahí. Wendy, ¿qué otras interrogantes tenemos ahí para la doctora Dolly? Hablando de descanso, bienestar y todo el trabajo y todo aquello que usted hace, doctora, ¿cómo usted encuentra el equilibrio? ¿Cómo la doctora Dolly Mejía encuentra el equilibrio? Eso fue un proceso. Mi vida es hiper divertida porque, como habrán notado, yo me gozo esto que hago. Entonces, por ejemplo, mi discurso hacia mis pacientes, actividad física debe... Pero Dolly no tenía tiempo para la actividad física porque terminaba tan tarde y tan agotada. Entonces decidí, desde lo personal, comenzar a generar cambios. Entendí que para yo poder dar lo mejor de mí, tengo que estar bien y funcional. Y para ser honesta con todos ustedes, tengo que vivirlo. Tengo que saber cómo la Tayota sabe mejor para poderlo incluir en mi plan de alimentación. Tengo que saber qué alimentos me satisfacen más y que no me suban la glucosa. Porque si bien es cierto, no vivo con diabetes, pero tengo una carga genética muy fuerte. Y de hecho, he llegado a observar cierto grado de resistencia a la insulina en algún momento. Entonces me decidí a ejercitarme, me levanto y sin bañarme. Intimidades, señor, intimidades. Exacto. Me ejercito. Prendo la televisión, pongo las noticias y me comienzo a ejercitar. Luego inicio mi día. No me gusta particularmente el ayuno intermitente, pero sí tengo una ventana porque mi naturaleza, mis hábitos, mis preferencias, no me desayuno tan temprano como me levanto. Trato de establecer las porciones y como truco, porque soy amante de la comida típica, lo que hago es que me induzco a la saciedad, por ejemplo, la hora de mis comidas fuertes, con vegetales. Y eso el es lo primero arrocito que como. salseado, doctora, y la bicholita guisada. No, mi amor, por lo peor. Métela después de la Porque ensalada, los sábados después de la como proteína. concón. Ay. Entonces, la magia es la cantidad. La magia es, vuelvo y repito, no castigarte. Entender las cosas que te gustan, sanitizarla. Póngame eso ahí en lettering. Si te gusta el cerdo, busquemos la masita. Si te gustan los chicharrones, no te estoy diciendo que nunca los volverás a comer, pero dátelo como un premio un día. Y que el día que usaste los chicharroncitos, debes entender que no debes sobrecargarte con grasa tus otras comidas. Es dibujar tu proyecto de vida a mano, porque al final podrás engañar a tu familia, podrás engañar a tu doctor, pero el que paga eres tú con tu bienestar. Porque la vida vale la pena ser vivida con calidad. Totalmente. Así Doctora, es. yo de su testimonio de cómo usted hace su equilibrio y su balance, me quedo con algunos highlights y entre ellos el hecho de que usted dice que se ejercita en casa viendo televisión y eso nos lleva a que mucha gente dice que no hace ejercicio porque no tiene un gimnasio cerca de su casa.
cuando usted puede buscar la manera de adaptarse y poder cumplir esos objetivos de esa vida saludable que usted quiere o debe llevar con lo que usted tiene a su alcance. Entonces, me encanta que usted nos haya dado ese testimonio y qué bueno que usted predica con el ejemplo, que usted ha probado esos alimentos para luego recomendarlos y definitivamente con ese testimonio, pues, llevarle a nuestros televidentes y oyentes también esa información de que se puede. No es una misión imposible, es todo adaptarlo y no volvernos locos. Y por ahí iba justamente nuestra siguiente pregunta, de que hay personas que así como no se preocupan mucho, hay otros que se van al extremo y entonces se enfocan demasiado, quieren controlar todo y eso me imagino que tiene que tener algún costo en la salud mental. Estrés. ¿Y qué aprendimos hoy? El estrés incrementa las hormonas contrarreguladoras. Entonces se llama ortorexia, ese que come racionalizado en extremo, que es obsesivo. Súper pesado, a su hora sí o sí. Vigorexia, ejercicio. Extremos no son saludables. Yo vivo luchando contra eso todo el tiempo. Porque eso induce la producción de hormonas contrarreguladoras que van a incrementar de manera negativa tu glucosa. Y eso va a alejar tus objetivos. Y eso va a hacer que te desmotives. Entonces, la magia es incorporarlo de manera fluida a tu vida. Sin que sea una cruz, sino que sea parte. Esa inversión de ser funcional, de tener una vida de calidad, de poder disfrutar mi bienestar, que sea comer sano, ajustado a tu realidad y hacer ejercicios. Tengo una anécdota muy linda de un programa de cambio de estilo de vida que desarrollamos en las comunidades periféricas de San Francisco de Macorís. Y era gente que vivía en esos campitos de la periferia. No había gimnasio y demás. Y se nos ocurrió grabar danza kuduro por 7 minutos. Una pista de 7 minutos. Entonces, el mensaje que le daba a mis amigos de San Francisco era: báilalo 5 veces. Ahí estaban los 35 minutos de ejercicio. Claro. Entonces, ¿cuál es tu melodía favorita? ¿Cuál es tu danza favorita? Tenemos los celulares, grábalo, cópialo por los minutos que quieras, si te gusta el Blachi, si te gusta Johnny. Ay, doctor, yo hago un cardio fuerte con el Blachi y el rubio del acordeón. Pero tú me dices, Debo yo soy confesarlo. fans, claro que sí, con perdida. Ay, Te ejercitas y logras los objetivos del día. Pero a veces, porque en la diabetes, a veces 2 más 2 es 4 y todo está perfecto, a veces 2 más 2 es 3 y a veces 2 más 2 es 5. ¿Qué palmadita en la espalda usted nos daría a nosotros, las personas que vivimos con la condición, que entendemos que estamos haciendo todo bien, pero aún así hay momentos en los que los números no nos cuadran? ¿Cómo usted nos pasaría la mano a nosotros? No le paso la mano, abro la cortina y lo siento que asuman juicio. Lo que te tocaba hacer, lo hiciste. Entonces ese látigo, suéltalo de tu mano. Porque hay momentos, por situaciones exógenas, por ejemplo, algo tan simple como una infección de vías respiratorias, que tú no lo puedes modificar, haciendo ejercicio, comiendo sano, se te dispara la glucosa. Entonces, te vas a latigar, te vas a estresar para que se incremente más. Lo que te recomiendo es que te sientes, hagas tu checklist, revises si es un fenómeno del alba o de Somoji, si es que hay de más, si es que hay de menos, si estoy agripadito, si me estresé. Y lo que puedas modificar, lo modifiques. Esto es sin pausa y sin prisa por el resto de nuestros días. Wow, anoten eso ahí Anoten para el eso caption, ahí, ¿eh? así es. Sin pausa, sin prisa. Sin darse Bien. látigo. Exactamente. Bueno, ahora vamos a una dinámica, doctora, para aterrizar un poquito toda esta información sin tecnicismos ni culpa. Wendy, ¿qué tú crees? Así es, doctora. Mire, la dinámica se llama el semáforo glucémico. Nosotros vamos a decir una frase cotidiana y usted nos va a responder si sube, si baja o depende. Y nos va a Perfecto. explicar de una manera corta y clara por qué. Perfecto. Bien. ¿Lista? ¿Le parece? Bien, pues arrancamos con esta
primera ronda del semáforo glucémico. Primero, dormir solo 4 horas. Sube, baja, depende. Sube. Se necesita por lo menos dormir ideal 7 a 8 horas para que tengas tu control hormonal pleno. Eso construye bienestar. Comer lo mismo pero con estrés. Muerto, estrés, hormonas contrarreguladoras. Varía, como los colores, como las estaciones, varía, disfruta la vida. Relájate, tómate tu tiempo. Saltarse una comida. No logras nada, pudieras entrar incluso en riesgo de hipoglucemia y peor aún de cetosis. Ay, caramba. Ahora vamos a la ronda número 2, hablar un poquito de las emociones y el cuerpo. Si sube, baja o depende. Cambios hormonales. Suben. Recuerden que las hormonas, la insulina es parte de todo este eje hormonal. Quiero que guarden el concepto que diabetes es más que azúcar e insulina. Es glucagón, es cortisol, es hormona del crecimiento, es adrenalina, es noradrenalina. Es toda una constelación hormonal. Es incluso agonistas de la GLP-1. Es riñón por la liberación de azúcar. Es una sinfonía global que da el equilibrio glucémico. El glucómetro va a subir, bajar o depende cuando hay ansiedad acumulada. Generalmente va a subir. Ok. Días emocionalmente pesados. Eso es letal. Eso es letal porque te pueden estresar, pueden hacerte abandonar tu plan diario y eso te pudiera poner en riesgo de hiperglucemias si transgredes lo que comes y estuviste muy agitado, o de hipoglucemia si te saltaste comidas por entregar el proyecto. Recuerda que trabajas para vivir. Exactamente. Entonces, lo primero es tu bienestar. Tu principal activo eres tú y tu cuerpo. Tienes que cuidar de esa maquinaria elemental y básica que eres tú. Hablando de movimiento y nuestro entorno, cuando hacemos ejercicio intenso sin comer antes, ¿sube, baja o depende? Te mueres. Hipoglucemia. Wendy sabe clara, yo sí la sé. sensación de muerte que da la hipoglucemia, que la gente lo teme porque realmente siente que se le va la vida. Ay, señores, yo voy a hacer un paréntesis. En mi época de triatleta, yo me fui montando bicicleta casi a Baní y yo me di un estrellón. Y fue por producto de una hipoglucemia. Y mi esposo se entera, llega. Resulta ser que cuando me dan los primeros auxilios en San Cristóbal, a quien mi esposo llama para que me dé los primeros auxilios, es a la doctora. A la doctora Dolia. Sí mismo. Era Navidad y Wendy andaba de triatleta. Sí. Felicísima, con Sí. sus niveles allá por... Claro. Por abajo. Ay, caramba. Caminar más de lo normal. ¿Puede bajarla? Y finalmente, deshidratación. Es horroroso porque no solamente es el impacto en glucosa, sino el riesgo de cetoacidosis. Entonces, ¿qué decir? A la hora de hacer ejercicio, en el contexto de las personas que viven con diabetes, lo que debemos hacer es prepararnos para ello. De repente, 1 hora antes, comer algo, algún carbohidrato complejo que garantice esa estabilidad de la glucosa a pesar del ejercicio. Y tener a mano un salvavidas por si sientes alguno de los síntomas que hemos hablado de hipoglucemia. Bueno, pues muy interesante todo lo que la doctora ha dicho. Y ahora vamos a nuestra sección Sin Perder el Sabor. Un espacio donde damos recomendaciones reales, prácticas y sostenibles para vivir con diabetes. Nuestro segmento Sin Perder el Sabor llega a ustedes gracias a Medtrum. Conoce la bomba de insulina sin cables TouchCare Nano de Medtrum, integrada con CGM para una administración automatizada de insulina, brindando un control de la diabetes más ágil. Sin culpa, señores, y sin estrés y sin frustración. Claro que sí, doctora. Nosotros sabemos que hay muchas personas que, como hemos hablado, viven en esa montaña rusa emocional de sí, sé lo correcto, si no, qué es lo que está pasando. Entonces, en este segmento, queremos que usted nos dé una recomendación puntual para esas acciones concretas que puede hacer alguien desde ya para dejar de pelear con los números y empezar a entender mejor su cuerpo. Cuesta nada, vale todo. Serenarte. Aprende a relajarte.
Si puedes aprender a meditar, aprende a respirar y sobre todo, así como llevas una agenda para tus estudios, la escuela, la universidad, para tu trabajo, tira una raya vertical y al lado pon la agenda tuya de tu bienestar, donde incluye a qué hora me voy a ejercitar, a qué hora me toca medicar, qué alimentos merezco hoy y quiero hoy, cuál es la mejor manera sanitizada para ingerirlos y disfrutarlos, y tómate el tiempo de vivir, porque la vida vale la pena ser vivida desde el bienestar. Así es, doctora. Qué bueno es poder hablar con usted y darnos cuenta que a veces cuando la glicemia no funciona como queremos, no debemos castigarnos. Debemos ser buenos con nosotros. Y a partir de ahí, eso nos ayuda a tener un mejor control y aprender a vivir con la incertidumbre que provoca la condición y aprender a vivir que realmente podemos y somos capaces de enfrentarnos a ello día a día. Definitivamente que sí. El bienestar es un constructo que cada segundo lo generas. Con cada inhalación lo estás construyendo. Así es. Bueno, ya creo que de este episodio nos queda el hecho de que la glucosa no solamente se debe a si hacemos ejercicio o no, a si estamos alimentándonos bien o no, va mucho de la mano con escuchar nuestro cuerpo, con saber cuáles son esos hábitos o esas acciones que también nos van a ir disparando o no nuestros niveles, y sobre todo algo que no debemos dejar de lado es que siempre tenemos que estar acompañado de un experto, y por supuesto nuestra doctora Dolly es una de nuestras primeras opciones, así que vamos a aprovechar para dar sus contactos, doctora, ¿le parece? Estamos en el Hospital General de la Plaza de la Salud, en el Corredor de Medicina Preventiva y en el Centro Médico Constitución en San Cristóbal. Bien. Doctora Dolly, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias por ponerle lógica y calma a eso, a lo que las personas que tenemos diabetes nos enfrentamos día a día, para no frustrarnos. Gracias realmente por la información y por compartir y por acompañarnos en No Soy de Azúcar. Muchas gracias. Quisiera, para concluir, decirles que a través del conocimiento y de la responsabilidad sin látigos, podemos cambiar las historias de dolor por mañanas de esperanza. Qué bella manera de cerrar. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos y a ti por disfrutar de este episodio. Recuerda que estamos en todas las plataformas, incluyendo Instagram. Nos puedes buscar ahí, @ganémosle. Por cierto, hay información por allí de una carrera muy importante que se va a realizar este año y de la cual te puedes beneficiar. Busca más información por esta vía. Será hasta la próxima.